Soy Rolando Bernabé y esta es mi propuesta de emisión de capital para Sigma Alimentos. Podemos comenzar viendo lo que es el disclaimer de la presentación. Posteriormente podemos observar el índice que muestra de lo que se va a hablar a continuación. Ahora sí, para comenzar tenemos que hablar acerca de la empresa. Sigma Alimentos es una empresa multinacional mexicana dedicada a la producción, comercialización y distribución de alimentos refrigerados y congelados. Fue fundada en 1980 y actualmente forma parte del conglomerado Grupo Alfa. La empresa cuenta con presencia global, operando en más de 18 países, que incluyen México, Estados Unidos, países en Europa y otros de Latinoamérica. Cuenta con un amplio portafolio de productos que va desde carnes frías, carnes maduradas, productos lácteos, hasta alimentos preparados listos para consumir. Continuando con lo que es la estructura de capital actual de la empresa, podemos observar que el equity conforma el 30.7% de su estructura, mientras que la deuda el 69.3%. En la tabla podemos observar los valores para cada parte de la estructura y en este apartado es importante destacar que el equity fue obtenido a valor del libro del segundo trimestre del 2024. Esto significa que fue obtenido directamente de los estados financieros de la empresa, pero por otro lado, la deuda fue obtenida a valor de mercado. Este concepto se explicará a continuación. Ahora que podemos observar los componentes de la deuda, podemos explicar el término de valor de mercado. Primero hablemos de los bonos que tiene la empresa. Para calcular su valor de mercado, se multiplicó el número de títulos emitidos por el precio limpio de cada bono, que representa el costo actual en el mercado sin incluir intereses acumulados. De esta manera, se aseguró que la evaluación del monto de los bonos reflejara adecuadamente el valor del mercado real, facilitando así el posterior análisis. Para las tasas de interés de los préstamos, se realizó un proceso de ajustar las tasas mediante el uso de tasa swap y así convertir los costos de los préstamos a una moneda de referencia, que en este caso fue el dólar. Este proceso aseguró que todas las tasas de interés fueran comparables y reflejaran el costo real de la deuda en función de las condiciones actuales del mercado. Al estandarizar estas tasas, se tuvo una evaluación más precisa del WACC de la empresa. Ahora podemos observar lo que es el vencimiento de la deuda de la empresa. Podemos observar que la empresa tiene el compromiso de pagar una gran parte de su deuda en los próximos 4 años. Además, también podemos observar que gran parte de su deuda está por medio de bonos en lugar de préstamos. Continuando con lo que son sus dividendos, podemos observar los valores para los últimos 3 años. Y aquí es importante notar que en 2023 hubo una disminución importante que puede ser atribuida a una disminución en la rentabilidad y a mayores inversiones en tecnología y otros procesos similares, por lo que tuvieron que destinar mayor dinero a estas inversiones. Continuando con lo que fue el cálculo del WACC, primero que nada seleccionamos tres empresas comparables en el sector, que fueron Tyson Foods, Conagra y Heinz. Lo primero que hicimos fue desapalancar las betas de estas tres empresas. Se sacó un promedio de las betas y posteriormente este promedio se usó para apalancar la beta de Sigma. Después de hacer este proceso de apalancamiento, se obtuvo una beta de 0.82 y este proceso se realizó ya que se buscaba calcular una beta que representara de manera precisa el riesgo total de la empresa Sigma, para así obtener una estimación más precisa del costo de capital. La tasa libre de riesgo que se usó fue del 3.97%, correspondiente al T-Bond a 10 años, y la prima de mercado fue de 10.12%, correspondiente al rendimiento del S&P 500 en los últimos 10 años. Con estos datos se hizo uso de la fórmula KPM y se obtuvo el valor de 9.02% para el KPM. Tras haber obtenido tanto el costo de la deuda como el costo del capital, se hizo uso de los porcentajes de la estructura de capital, se realizó la multiplicación y fue así como se obtuvo el WACC de 5.87%. Ahora, continuando con lo que son sus ratios de la estructura de capital de la empresa históricos, primero tenemos que hablar acerca del radio de endeudamiento.
Aquí podemos observar que se ha mantenido relativamente alto durante los últimos 7 años, indicando que la empresa financia una gran parte de sus activos totales mediante deuda, reflejando un alto nivel de apalancamiento. Por otro lado, el ratio de deuda capital nos muestra que la empresa tiene entre 4 y 5 veces más deuda que capital propio, lo que también sugiere un alto nivel de apalancamiento financiero. A pesar de que esto puede ser una estrategia que busca maximizar beneficios fiscales de la deuda o financiar crecimiento, también expone a la empresa a riesgos financieros importantes. Por ejemplo, un entorno económico adverso o un aumento en las tasas de interés podrían afectar la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones, lo que obviamente limita su flexibilidad financiera. Continuando con lo que fue la evaluación de la empresa, utilizamos dos métodos. El primero fue el discounted cash flow y el segundo el método de múltiplos. Comenzando con el discounted cash flow, utilizamos reglas generales. Se usaron dos evaluaciones, una el 96% de confianza y otra el 90%. El crecimiento fue de 2,4%, basándonos en la inflación estimada para Estados Unidos en el 2025, una tasa impositiva del 30% dado por la empresa Sigma y el WACC que calculamos que fue de 5,87%. Comenzando con el discounted cash flow a 96% de confianza, obtuvimos los siguientes valores para el EBIT y para el flujo libre de caja. Con estos valores realizamos la evaluación de la empresa, obteniendo un equity value de 12.664.32 millones de dólares. Y con este dato también obtuvimos el número de acciones en circulación de los estados financieros de la empresa, que fue de 1.290.7. Con el equity value y con el número de acciones, lo que hicimos fue dividir el equity value entre el número de acciones para así obtener el precio por acción que nos dio de 9.81 dólares. Por otro lado, para el discounted cash flow al 90%, obtuvimos los siguientes valores para el flujo libre de caja. Y nuevamente repetimos el proceso anterior, obteniendo un equity value de 8.356.64 millones de dólares. Y nuevamente lo que hicimos fue dividir el equity value entre el número de acciones en circulación para así obtener el price per share. El price per share, que en este caso fue de 6,47 dólares. Continuando con lo que fue la evaluación por múltiplos, en este caso utilizamos los múltiplos de las empresas comparables que se mencionaron previamente, además de que le sumamos la evaluación por discounted cash flow que obtuvimos al 96% y posteriormente, más adelante se observará que también lo hicimos con el del 90%. En este caso, para el 96%, sumamos lo que fueron los valores que obtuvimos a partir de los múltiplos, como del discounted cash flow para el precio por acción, con el total lo dividimos entre el precio por acción obtenido tanto por el discounted cash flow como por cada múltiplo para así obtener una ponderación que en este caso fue del 32% para el discounted cash flow y del 68% para los demás múltiplos. Esta ponderación la multiplicamos por el precio obtenido originalmente para así obtener un nuevo precio ya ponderado y posteriormente este precio ponderado. Bueno, estos precios ponderados los sumamos para así obtener un 7,50 de precio por acción. Este mismo proceso, tal y como se mencionó previamente, se utilizó para el 90% del discounted cash flow, que fue de 6,47. Nuevamente se repitió el proceso y al final, sumando los precios ponderados para cada múltiplo como para el discounted cash flow del 90%, y obtuvimos un precio por acción de 6,43 dólares. Ahora vamos a hablar acerca de las ventajas y desventajas de cada bolsa en Estados Unidos, comenzando con lo que es el Nasdaq. Bueno, por la parte de los requisitos de cotización, tenemos que la capitalización de mercado mínima de 50 millones que exige el Nasdaq es relativamente alta, ¿no? Y esto puede afectar a las empresas pequeñas, ya que puede tomarle mucho tiempo en alcanzar esta cantidad.
También tenemos un precio mínimo por acción que establece el Nasdaq. Esto protege a los inversores de precios de acciones muy bajos, pero también limita la capacidad de participación de las empresas con precios de acciones más bajos. Nasdaq tiene una tarifa anual que es un solo pago que cubre la mayoría de los costos relacionados con el mantenimiento de la cotización, lo que simplifica la estructura de costos. No obstante, las tarifas anuales varían según el número de acciones y pueden llegar hasta $182.500 para las empresas grandes. Otro tema importante son las emisiones adicionales. Las empresas no tienen que pagar tarifas adicionales por la emisión de nuevas acciones de una clase ya listada, pero tarifas adicionales pueden aplicarse si la empresa cambia su nombre, clase de valores o realiza emisiones adicionales fuera del programa estándar. Otro concepto importante es que el Nasdaq cuenta con varias opciones de cotización, tres mercados diferentes, el Global Select, Global y Capital Market, con tarifas de entrada adaptadas a las necesidades y tamaños de la empresa. El Nasdaq Global Select y el Global Market tienen tarifas de entrada de $295.000, mientras que el Nasdaq Capital Market tiene una tarifa más baja de entre $50.000 y $75.000. Continuando con lo que son los requisitos de mantenimiento del Nasdaq, tenemos que las empresas tienen que cumplir con ciertas normas de liquidez, lo que garantiza que los inversores puedan comprar y vender acciones con facilidad, pero pues mercados ilíquidos o volátiles pueden hacer difícil mantener un volumen de negociación adecuado. Otro término importante es que las empresas deben tener sus estados financieros auditados, lo que aumenta la confianza de los inversores al garantizar la precisión y transparencia financiera. Pero es importante destacar que las empresas deben ser auditadas por una firma registrada en la PCAOB, lo que aumenta los costos operativos. También tenemos el tema de los diversos requisitos, como lo son los requisitos de mantenimiento, la cantidad de accionistas y valores de mercados. Estos valores son consistentes entre el Nasdaq Global Market y el Global Select Market, pero las empresas deben mantener altos niveles de capitalización de mercado, valores líquidos y participación de accionistas para continuar listadas. Por otra parte, el tema de la regulación, las empresas extranjeras pueden seguir los requisitos de gobierno corporativo de su país de origen, lo que brinda flexibilidad y no hay distinción financiera entre empresas extranjeras y domésticas. Sin embargo, las empresas que no cumplen con las presentaciones obligatorias ante la SEC pueden ser eliminadas rápidamente de la lista, afectando su cotización y operaciones. Ahora, hablando acerca de la New York Stock Exchange, eh, continuando con lo que es los requisitos de cotización, las empresas tienen que tener un valor de mercado de acciones públicas de al menos 40 millones, lo que permite tener acceso a una base de inversores más amplia, así como también tener una mayor visibilidad en el mercado, pero puede ser una dificultad para empresas pequeñas cumplir con este requisito. El tema de los costos extras, el costo por listar acciones adicionales es de $5.000, lo que proporciona uniformidad en los pagos. No obstante, además de los costos directos, las empresas deben pagar gastos adicionales como impresión, tarifas de la SEC, legales y contables. La bolsa de Nueva York tiene una tarifa inicial definida de una tarifa de solicitud fija que es de $25.000 y la tarifa inicial de cotización de $300.000 por acciones comunes, lo que proporciona claridad de costos. No obstante, los costos iniciales pues, pueden ser significativos, incluyendo $325.000 entre la parte de la solicitud y la cotización de las acciones comunes. La tarifa anual mínima, por su parte, es de $80.000, lo que permite a las empresas planificar sus pagos recurrentes, y las tarifas anuales están limitadas a un máximo de $500.000, lo que protege a las empresas de costos excesivos. No obstante, las empresas que emiten nuevas acciones o realizan eventos corporativos se enfrentan pagos adicionales. Continuando con lo que es la parte del mantenimiento, la Bolsa de Nueva York otorga flexibilidad a emisores extranjeros, ya que empresas calificadas como Foreign Private Issuers tienen estándares de listado alternativos que permiten mayor flexibilidad. No obstante, las empresas extranjeras deben cumplir requisitos adicionales de gobernanza corporativa y registrar sus valores con la SEC. Otro tema importante son los requisitos de distribución, ya que los emisores tienen múltiples opciones para cumplir con los requisitos de distribución de acciones, pero si el número de acciones cae por debajo de 400 o las acciones públicas caen por debajo de 600.000, puede iniciarse el proceso de suspensión o de listing.
Los requisitos financieros, la New York Stock Exchange ofrece varias alternativas para cumplir con los requisitos financieros, incluyendo pruebas de ganancias y capitalización de mercado, pero si el valor de capitalización global cae por debajo de 50 millones de dólares o si el capital global promedio es inferior a 15 millones de dólares, se inicia el proceso de delisting. Y por último, se debe de mantener un precio de las acciones. Esto implica que los emisores tienen 6 meses para corregir un precio inferior a $1, con posibilidad de recuperación si el precio permanece por encima de $1 durante 30 días consecutivos. No obstante, si el precio de las acciones no se recupera en el plazo de 6 meses, la empresa puede ser suspendida o deslistada. Tras tomar todos estos datos en cuenta, se decidió la estrategia de cotizar en la Bolsa de Nueva York debido a los siguientes aspectos. Encontramos como ventajas que las empresas que cotizan en la bolsa de Nueva York a menudo son valoradas más alto debido al acceso al capital y la exposición a una base de inversores más amplia. Además, pues le da acceso a capital global, accediendo a una amplia base de inversores internacionales, facilitando así la recaudación de capital, una mayor visibilidad y prestigio ya que cotizar en esta bolsa otorga un alto prestigio y reconocimiento internacional, aumentando la credibilidad de la empresa y también la parte de la regulación y transparencia, ya que la supervisión de la SEC asegura que las empresas mantengan altos estándares de transparencia, lo que podría atraer a más inversores. Por otro lado, tenemos las contras que van desde altos costos hasta volatilidad del mercado. Por altos costos, pues tal y como mencionamos previamente, se incluyen tarifas de solicitud, cotización y costos regulatorios continuos. En cuanto a volatilidad de mercado, tenemos que los precios de las acciones pueden fluctuar debido a factores externos, lo que introduce incertidumbre y riesgo financiero. También tenemos que considerar la alta competencia que hay en la bolsa y debido a esto no todas las empresas logran captar la atención deseada y también la parte de la regulación que es bastante rigurosa puede ser una desventaja ya que conlleva una carga regulatoria significativa y costos de cumplimiento variados. Ahora, acerca de la jurisdicción que decidimos fue Delaware. Esto debido a que tiene una corte especializada en asuntos corporativos que cuenta con jueces expertos en temas de derecho empresarial, lo que ayuda a resolver disputas empresariales de manera eficiente y rápida. También tiene leyes corporativas flexibles que permitan a las empresas operar con flexibilidad en cuanto a estructura, derechos de accionistas y gestión. La ley de Delaware es una de las más favorables y desarrolladas en términos de gobernanza corporativa. Además, otorga ventajas fiscales para las empresas como la exención de impuestos estatales y también es importante destacar la privacidad para los dueños, ya que no es obligatorio que las empresas en Delaware revelen públicamente los nombres de sus directores y accionistas. Como desventajas tenemos los costos iniciales y anuales. Se requiere pagar tarifas anuales como la franchise tax, que puede ser considerable para compañías grandes, y también se debe pagar una tarifa anual de agente registrado. Cumplimiento de normativas en otros estados, ya que aunque la empresa esté registrada en Delaware, si opera en otro estado, deberá cumplir con las normativas de ese estado. La falta de beneficio para pequeñas empresas locales, ya que esta parte de Delaware es más beneficiosa para grandes corporaciones. Para pequeñas empresas, pues los beneficios pueden ser mínimos. Y por último, tenemos la parte de los requisitos legales, que en la mayoría son complejos, especialmente lo relacionado con las leyes corporativas, y esto puede hacer que sea necesario contratar asesoría legal especializada, lo cual puede ser costoso para la empresa. Ahora, hablando acerca de British Virgin Island, tenemos las ventajas, que es la privacidad y confidencialidad, ya que permite un alto grado de privacidad para los propietarios de la empresa. Impuestos bajos o cero impuestos, ya que no imponen impuestos sobre los ingresos, las ganancias de capital, ni sobre la herencia para las empresas registradas allí. Una legislación empresarial flexible que regula la creación y operación de empresas y esto permite estructurar las empresas de forma eficiente para diversas necesidades comerciales como la protección de activos o la implicación fiscal y tribunales de apelación del Reino Unido, ya que aunque se trata de una jurisdicción autónoma, tiene un sistema legal basado en la ley común inglesa
y las disputas legales pueden ser llevadas hasta el Comité Judicial del Consejo Privado en el Reino Unido. Hablando acerca de las desventajas, tenemos la reputación y estigmatización, ya que esta parte está asociada a la industria de empresas offshore y en algunos casos a la evasión fiscal, lo que puede afectar la reputación de las empresas establecidas allí. Tenemos también los costos anuales de mantenimiento, ya que las tarifas de renovación y los costos de mantenimiento pueden ser altos en comparación con otras jurisdicciones offshore. También tenemos limitaciones de comercio y operación local, ya que las empresas no pueden operar en el mercado interno de las islas sin requisitos adicionales, lo cual limita su uso para operaciones comerciales locales y las orienta más hacia la inversión internacional. Tenemos también la parte del cumplimiento de normas internacionales, ya que han tenido que adoptar regulaciones más estrictas de transparencia y cumplimiento con los estándares internacionales contra el lavado de dinero y la evasión fiscal, lo que ha reducido parte de la confidencialidad de las empresas. Ahora, hablando acerca de la serie de acciones que tenemos pensado ofrecer, la misión será de acciones comunes, otorgando a los accionistas derechos básicos como el voto en decisiones corporativas y la posibilidad de recibir dividendos cuando la empresa lo decida. Además, pues va a permitir a la empresa atraer capital sin comprometer el control operativo, ofreciendo a los inversores la oportunidad de participar en el crecimiento a largo plazo. Esto representa una estrategia de financiamiento flexible que alinea los intereses de los accionistas con el desarrollo futuro de la compañía, ya que se busca reducir esta carga de la empresa hacia la deuda, de manera que no exista tanto riesgo financiero al momento de incertidumbre económica o el aumento de las tasas, ya que un aumento de las tasas puede ocasionar que la compañía tenga un costo financiero bastante elevado, lo que podría dificultar sus operaciones y comprometer su rentabilidad. Continuando con lo que son sus riesgos, tenemos el primero de ellos, que es las fluctuaciones de la economía en Estados Unidos. Esto lo vemos como riesgo, ya que Estados Unidos es el principal socio comercial de México y una desaceleración económica en Estados Unidos puede reducir la demanda de exportaciones mexicana, afectando los ingresos de la empresa. También tenemos lo que es la situación política de México. Cambios en políticas gubernamentales, como regulaciones y reformas fiscales, puede aumentar los costos operativos e introducir riesgo que disminuyen la confianza de los inversionistas. Otro riesgo es la volatilidad del tipo de cambio. La fluctuación del precio frente al dólar podría afectar los costos de importación y el servicio de deuda en dólares, lo que podría impactar la rentabilidad y generar incertidumbre para los inversionistas. Y por último, tenemos la alta inflación en México. Una inflación elevada podría incrementar los costos operativos y podría erosionar la confianza de los inversionistas, afectando la competitividad de la empresa en el mercado estadounidense. Ahora podemos hablar acerca del pipeline de la oferta. El primer paso sería seleccionar un banco con características específicas como una buena reputación, experiencia en la industria, entre otras cosas. El segundo sería realizar un proceso de due diligence y presentaciones que implica llenar y firmar diferentes documentos. El tercer paso sería el proceso del pricing, que una vez que la OPI es aprobada por la SEC, se decide la fecha efectiva y el día anterior a la fecha efectiva, la empresa emisora y el colocador determina el precio de oferta, es decir, el precio al cual las acciones serán vendidas por la empresa emisora y el número exacto de acciones que se venderán. El cuarto paso sería el proceso de estabilización. Una vez que la emisión ha sido presentada en el mercado, el suscriptor debe proporcionar recomendaciones de analistas, estabilización en el mercado posterior a la oferta y crear un mercado para las acciones emitidas. Y por último, el proceso de transición que comienza 25 días después de la oferta pública inicial. Y tras estos 25 días, los suscriptores pueden proporcionar estimaciones sobre las ganancias y la valoración de la empresa emisora. Así, el suscriptor asume los roles de asesor y evaluador una vez que se ha realizado la emisión. En este apartado podemos observar el calendario del pipeline de la oferta, que duraría aproximadamente un mes. Ahora, continuando con lo que son los términos de la oferta, de manera de resumen, el emisor sería tal cual Sigma Alimentos, el listado sería en la Bolsa de Nueva York, el tipo de oferta sería oferta de acciones comunes,
El tamaño de la oferta sería de 3.910.6 millones que se obtuvo a partir de las valuaciones. El número de acciones emitidas sería de 350.85 millones. El rango de precio estaría entre 9 y $12, basado en nuestras valuaciones. El uso de los recursos sería para usos corporativos en general. Eh, los coordinadores globales serían JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley y Citi, siendo el left leader JP Morgan y los demás serían underwriters. En este caso nos decidimos por estas instituciones, ya que investigando y nos dimos cuenta de que la gran mayoría de IPOs que ellos han realizado o han sido parte de ella, la mayoría de ellas ha sido exitosa, ha tenido buenas valoraciones en el mercado y de manera general consideramos que todas y cada una de ellas cuenta con una excelente reputación en el mercado. Por su parte, el asesor legal que escogimos fue Latham Watkins y esto nuevamente esta decisión fue basada en el hecho de que se trata de un asesor legal confiable con una amplia experiencia y reputación en el mercado, además de que ha sido reconocida por su excelencia en el servicio al cliente, además de que obviamente la empresa cuenta con equipos especializados en diversas industrias y cuenta con estándares éticos bastante altos, lo que genera confianza entre los clientes y el asesor legal. Y por último, tal y como se mencionó previamente, nos decidimos por la jurisdicción de Delaware por las razones que se expusieron. Ahora, continuando con lo que fueron los múltiplos después de la oferta, obtuvimos un price to earnings de 30.43, un price to book value de 1.13, un enterprise value entre EBIT de 45.28, un enterprise value entre EBITDA de 37.13 y un price to free cash flow de 30.42. Ahora hablando acerca de la estructura de capital después de la oferta, tras hacer la oferta, la empresa quedaría con un 61.10% de equity y un 38.90% de deuda. Tal y como podemos observar, se logró un cambio bastante significativo en lo que es la estructura de capital, pasando a depender ahora de lo que es el equity en lugar de la deuda. Y al final el WACC que se obtuvo fue bastante similar al previo que había antes de la oferta, fue de 5.88%. No obstante, tal y como se mencionó, lo que se busca con esta emisión es reducir los riesgos financieros asociados a una gran dependencia de la deuda que tenía la empresa. Continuando con lo que son los costos relacionados a la oferta, investigando acerca de ellos, tuvimos que la tarifa de solicitud ante la SEC es de $25,000, la tarifa inicial de listado para acciones comunes de $300,000, la tarifa para listar clases adicionales de acciones comunes de $5,000 por cada clase adicional, una cuota anual mínima de $80,000 que puede aumentar según el número de acciones listadas, un límite máximo de tarifas en un año calendario de $500,000, que está sujeto a ciertas excepciones, honorarios legales de 2.800.000 y honorarios contables de 1.050.000. Todo esto expresado en dólares. Y eso sería todo de mi parte. Gracias por su atención.